Un gusto saludarlos. Estoy mirando el televisor también porque tengo la pantalla más grande. ¿Ya? Si llegar a cierta edad, uno necesita ver todo más grande. Muy contento de poder estar con ustedes en esta tarde porque en realidad, si bien es cierto, no es muy fuerte, no es muy fuerte esta parte que me pidieron. Sin embargo, es un tema que recurrentemente yo converso con algunos hermanos de iglesia que son antiguos dentro de la iglesia, porque cuando uno entra a la estadística que tiene la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, uno se encuentra con una triste realidad. La cantidad de dinero que se invierte para la cantidad de gente que se bautiza y después la gente que uno pierde en el camino. Y ahí con este hermano nos ponemos a filosofar nosotros en la madrugada con él y nos encontramos con una triste realidad. ¿Por qué la gente fácilmente se va? ¿Por qué fácilmente la gente no sigue en la iglesia? Claro, y uno empieza a relacionar este tema y uno dice, bueno, ¿por qué muchos de los líderes de la iglesia, especialmente en aventureros? Desde mi punto de vista, chiquillos, este es un ministerio donde uno entra, pero no para irse. O sea, uno muere en esto. ¿Ya? O sea, desde mi punto de vista, uno muere en esto. Pero cuando uno piensa de esta manera, cuando uno tiene historia. Y a eso fue lo que llegamos a la conclusión con este hermano. Yo normalmente entro a algunas páginas de la Asociación General justamente porque me gusta la estadística, me gusta analizar ciertas cosas. Y uno dice, ¿por qué la gente fácilmente se va de la iglesia? ¿Por qué fácilmente nosotros perdemos líderes? Porque muchas veces decimos, bueno, oye, pero si hay tantos líderes. Y uno dice, bueno, ¿y dónde están? ¿Cierto? ¿Dónde están esos líderes? ¿Dónde está la gente que se invirtió? ¿Sabe cuál es el gran problema de la iglesia? No tener historia. La pregunta es, ¿de dónde vienen los aventureros? ¿Alguien me puede decir de dónde vienen los aventureros? Chiquillos, aquí no me van a escuchar solamente, aquí vamos a conversar. A mí no le voy a dar la lata como el pastor ahí de 45 minutos a hablar. Vamos a conversar. Estoy mirando para arriba, sigue existiendo, estoy mirando el televisor más que la pantalla. Vamos a conversar. Por eso pueden abrir sus micrófonos, chiquillos, porque yo quiero conversar con ustedes. ¿Ya? ¿Alguien sabe de dónde vienen los aventureros? En el entretanto necesito compartir pantalla. No sé si me pueden hacer como anfitrión. No entiendo de tecnología. Yo aquí estoy aprendiendo con ustedes y con mi hija que la tengo al lado. ¿Ya? Ellos me están enseñando. Chiquillos, pero abran los micrófonos. Veo que nadie abre los micrófonos. ¿Mm? Ya, Solmar, diga. Justamente en el club de líderes, a los que estamos comenzando con el club, nos dijeron que debíamos investigar sobre la historia del club de aventureros. Y hace una semana entregamos justamente esa tarea y ellos ahí en la historia decía que el club de aventureros fue creado principalmente como para apoyar a los padres, guiándolos en las responsabilidades que se deben tener para que los niños puedan crecer, puedan ser evangelizados y puedan formarse dentro de la iglesia. Obviamente hay otros propósitos, pero decía como cubrir todas las áreas espiritual, física, mental y social, apoyando a los padres de la iglesia. Ya, la pregunta es, ¿y en qué año nacieron los aventureros? ¿Cierto? Porque eso es parte de la... Mira, aquí, yo quiero compartir algunas cosas. 1972. ¿Ya?
¿Puedo compartir pantalla ahora, cierto? Sí, ahora sí, está de Washington. coanfitrión. Ya, muchas gracias. Aquí me están ayudando porque yo... Ya, a ver, no sé si se logra ver. Ahí. Ya, ¿lo ven? Sí, ¿Aló, ahí me se ve. escuchan? Ahí se Sí, ve. perfecto. Ya. Ya, muy bien. Ahí dice Historia del Club de Aventureros. La historia, dice, ¿cierto? Es una ciencia que nos permite conocer ese pasado para entender el presente que vivimos y construir nuestro futuro. ¿Por qué es importante la historia, chiquillos? Mira, yo quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien de la iglesia de Nueva Esperanza aquí? Ya, yo no lo estoy viendo, chiquillos, necesito que me hablen. No hay nadie a aparecer de la iglesia de Nueva Esperanza. ¿Hay alguien de Cisterna Oriente aquí? Sí. Sí, Fernando. ¿Hay alguien de Cisterna Oriente de Club Fanuel, si no me equivoco, no? Sí, ¿Ya? ¿Con quién hablo? Ana María Ana María, ¿cuánto? Vera. Ah, ya. Anita, una consulta. ¿Ustedes saben quién construyó su iglesia? No, Usted habla con uno de ellos. ¿Ya? Le puedo asegurar que yo quiero a su iglesia más que usted. Porque yo construí esa iglesia. No se vaya de espalda, ¿eh? No se vaya de espalda. ¿Ya? Y hay un periodo importante dentro de mi historia, dentro de la iglesia, es justamente la iglesia de la bandera. Así era conocida antes. La iglesia de Cisterna Oriente. Cuando yo tenía 11 años, nosotros nos levantábamos a las 5:30 de la mañana para ir a construir esa iglesia. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué yo me tenía que levantar temprano? Porque nosotros íbamos a esa iglesia en el año 82. Nos tocó una tremenda recesión. No teníamos plata ni para la micro. Entonces, de acá, desde el paradero 28 de Panamericana, nosotros teníamos que irnos hasta la bandera caminando en la madrugada para ir a construir esa iglesia. Le puedo asegurar que yo a su iglesia la quiero más que usted, porque yo la construí, porque es parte de mi historia, ¿me entiende? Por eso, chiquillo, cuando yo les digo, cuando uno es parte de la historia, les hablo de esto. Yo cuando entro a una iglesia que yo construí, ¿cómo creen que yo entro? Cuando yo entro a un club, el que yo estoy ayudando a construir, ¿cómo creen que yo llego a ese club? ¿Por El historia? objetivo de la historia, ¿perdón? ¿Por historia? Claro, absolutamente. Por eso, mira, el gran objetivo de la historia es poder reconstruir el pasado. ¿Ya? Ahora la hermana Anita, ahora me va a tener que empezar a mirar de otro punto de vista ahora. Porque no está hablando solamente con Elías Vivanco, que es guía mayor de aventurero y todo el asunto, ¿cierto? No, o el que canta por ahí de repente, no. Sino que el que construyó también su iglesia. Los historiadores, dicen, nos permiten conocer la evolución de las sociedades en el tiempo y espacio y estudiar ese pasado ayuda al hombre a no repetir los mismos errores en el presente y a moldear su futuro. Chiquillos, ¿por qué es importante de que ustedes conozcan la historia de sus clubes? Después vamos a hablar, vayan pensando por lo menos, porque voy a preguntar después de la historia de sus clubes. ¿Por qué es importante conocerla? Porque todo lo que nosotros hicimos en el pasado también se hizo cometiendo errores. Entonces, cuando nosotros conocemos la historia, decimos, mira, esto se hizo bien, lo podemos repetir. Esto se hizo mal, no se puede repetir.
Si yo quiero mantener un club en el tiempo, tengo que conocer la historia. Y por supuesto también, al conocer la historia, yo me proyecto en el futuro. Yo me proyecto y digo, bueno, este club partió de esta manera, pero yo lo quiero llevar a tal sitial. Entonces uno proyecta al club. Pero ¿cuándo uno va a proyectar? ¿Cuándo uno va a poder tener visión de futuro? Solamente cuando nosotros conocemos lo que pasó en el pasado. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de conocer la historia del club de aventureros. ¿Ya? El club de aventureros prácticamente nació primero en el año 1930. Está bien lo que dijo la hermana en todo caso, ¿ah? Solmar, ¿no? ¿Cierto? Cuando hablaba del año 1972, pero parte más o menos en el año 1930, ¿ya? Cuando ya se hablaba de la digamos, de las clases: abejita laboriosa, rayito de sol, constructores y manos ayudadoras. ¿Ya? Esto parte, como les digo, más o menos en el año 1930, con la JMB, o V, ¿cierto? Jóvenes Misioneros Voluntarios. Y ahí llegamos nosotros al año 1972. ¿Ya? Esto es todo un proceso. Chiquillos, esto fue todo un trabajo que se hizo de muchos años. Nosotros tenemos la tremenda responsabilidad, ¿ya? Y esto es lo que, chiquillos, debemos entender. Por eso yo digo, nosotros como líderes no estamos hechos para que digamos el próximo año, no, me voy a tomar un año sabático. Yo escucho mucho dentro de los líderes ese tema. No, que yo me voy a tomar un año sabático. Chiquillos, nosotros no estamos para tomar un año sabático. Si usted cree que está en el club de líderes para ser un líder de guía mayor, porque ahora ya no se utiliza la palabra guía mayor, sino líder de aventureros, ¿cierto? Si usted está estudiando para ser un líder de aventureros que el próximo año va a tomar un año sabático, mejor bájese ahora. En serio, seguido, se lo digo en súper buena onda, pero mejor bájese. Porque usted no tiene idea cómo nosotros impactamos en la vida de los niños. La Asociación del Noreste ha reportado haber tenido el concepto de un programa para niños para 1975. ¿Ya? Entonces, imagínense, el año 1972, yo nací en el 71, o sea, imagínense, y ni hablamos del año 30, ni pensar. O sea, miren la cantidad de años que trae un ministerio, el que nosotros tenemos la responsabilidad de continuar. La responsabilidad de hacerlo perdurar en el tiempo. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como líderes. En el año 1975 ya empezaron, ¿cierto?, a trabajar con niños en algunas asociaciones, ¿cierto?, y que fueron siendo pioneros, ¿ya? Y por ende fue una idea que en el tiempo fue tomando, ¿cierto?, fuerza y copiada en muchos lugares, ¿cierto? Sigue diciendo, 1979 ya no se llamaban misioneros voluntarios, sino que pasa a ser ahora JA, ¿ya? A joven adventista. Luego se cambia, dice, de JMB para JA, de juvenil misionero voluntario a juvenil adventista, ¿ya? Y nuevamente aparecen las clases: abejitas industriosas, rayo de sol, constructor y mano ayudadora. Ahora, cuando ya en Norteamérica empezaron a ver que este ministerio empezó a tomar fuerza, ¿ya? La división norteamericana, dice, invitó a las asociaciones interesadas y a personas especializadas en niños para estudiar la oficialización del Club de Aventureros. ¿Ya? Aun cuando ya en algunas partes se utilizaba ese nombre. Corderito le llamaban en otros lugares, el Club de los Tizones también le llamaban en la parte hispana, ¿ya? Hasta que en el año 1989 se reúne una comisión, y aquí participaron todos,
líderes de escuelas sabáticas, infantiles, educadores, dice coordinadores, Ministerio del Menor y otros especialistas en familia y educación infantil. ¿Ya? Bueno, ahí hay algunos nombres de algunas personas que analizaron este tema, ¿ya? Hasta que llegamos a Teresa Rib. Teresa Rib, la verdad es que no encontré mucha información de ella en internet, pero dice que ella escribió el currículo de los aventureros con el propósito de facilitar al niño la participación de su fe y ayudarlo a prepararse para esta vida y para la vida eterna. ¿Ya? En 1990, dice, el plan piloto del Club de Aventureros fue iniciado en los Estados Unidos en la división norteamericana. Y en el año 1991, la Asociación General lo autorizó como programa mundial, estableciendo sus objetivos, currículum, bandera, uniforme, ideales. O sea, se reunió la comisión, vio que esto era espectacular y dijeron, esto hay que hacerlo, pero ahora en todos lados, pero en forma oficial, porque hasta el año 1991 era solamente algo... planes pilotos, algo que copiaron y que fue tomando tanta fuerza que dijeron, bueno, analicemos este asunto y lo hacemos. ¿Ya? Ahí hay algunas fechas donde se hicieron algunos, ya empezaron a hacerse los manuales, ¿cierto? Y las especialidades aparecieron ya en varios idiomas, en inglés, francés, español y portugués. ¿Ya? Hasta que llegué a una parte que a mí me interesaba, porque yo dije, bueno, estamos viendo lo que pasa en Norteamérica, en todos lados. La pregunta es, por ejemplo, ¿ustedes saben en qué año se inició el primer club de aventureros de su iglesia? No sé si alguien lo sabe, si me lo puede decir, abran sus micrófonos y lo conversamos. Sí, en 2019, porque fue con nosotras. Ya, muy bien, 2000, está bien, si no importa. O sea, aquí lo importante es que esto tenga un comienzo, chiquillos. ¿Ya? Que tenga un comienzo, 2019, muy bien. ¿Quién más atrás? ¿Hay algún club que tenga mucho más años? 2015. Ya, 2015. 8 de mayo del 2005. 8 de mayo. Del 2005, Baraquiel. Baraquiel. Ya, 8 de mayo del 2005. ¿Quién va más atrás? Oneg Nefesh, Coalc, el 6 de abril del 2002. Esto es de allá de la iglesia de la Cisterna. Nehemías. Ya. El 2002. Sí. Ya. Y hermana, ¿y cómo se inició? ¿Alguien sabe cómo se inició su club? Por ejemplo, el 2002 o el 2005. ¿Quién fue el primer director? Hermana, la que me habló de Oneg Nefres. Hermano, buenas tardes. No estoy segura si es Moisés Larenas el fundador del club Oneg Nefesh. No, creo que sí, pero no está aquí la Sí, Katy. fue la hermana Ana. Ya, oiga, deberían tener una foto de él por lo menos ahí, ¿ah? ¿Ya? No, se lo digo en serio, ¿ah? Se lo digo en serio. Edgar, tú me hablabas de Baraquiel, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Quién fue tu primer director ahí? ¿Tú sabes? Fue una profe, se me olvida el nombre, que es medio raro. Pero una profe que había en el King's School Cordillera. Ya. Bueno, Chiquillos, mira, ¿por qué yo les pregunto todo esto? Si no es ni el ánimo aquí de que, oye, no lo saben, no, ¿por qué es importante? Porque es importante que los niños vayan conociendo su historia, para que tengan raíces, para que tengan algo que la hermana que me presentó, no sé cuál es su nombre, ¿ya?
pero ella dijo una palabra que es tremendamente importante: identidad. Nosotros, con el hermano con el cual nos reunimos de repente a conversar y empezamos a ver el por qué perdemos tanta gente, llegamos justamente a esa palabra: identidad. Cuando no conocemos la historia, cuando nosotros no le damos la importancia que merece la historia del club, la historia de la iglesia, de dónde venimos, que somos una iglesia profética, todo lo demás, cuando nosotros no tenemos idea de nada, claramente la gente no tiene identidad y por eso es que fácilmente se va. Cuando uno se va empapando de la historia, cuando uno va conociendo la historia de cómo se formó el movimiento en el que yo estoy involucrado, termino involucrándome de tal manera que para mí es difícil después irme de él. El primer club, chiquillo, en Chile, ya, por lo menos lo que yo encontré, no sé si alguien tiene alguna información anterior a esto, dice que fue en la Misión del Norte, en el año 1987. ¿Cuándo se oficializó, chiquillos, el Club de Aventureros? ¿En qué año? 1987. En Chile. Déjenme, pues, oye, no sean así. 1991. Ya, se los dije anteriormente. Güey. Ah, Mire. en general. Pensé que estaba hablando de Chile. Claro, eso. Güey. Mire, en 1991 la Asociación General lo autorizó como programa mundial, ¿ya? Ahí dice abajo, ¿ya? ¿Qué año? 1991, ¿cierto? ¿Y la Misión del Norte, cuándo ya tenía Club de Aventureros? 87. El año 1987 realizó su primera investidura. ¿Quién? Un profesor. Oye, parece que en ese tiempo los profesores tenían bien clara la misión. ¿Cierto? Porque en el año 1987 ya había club. Yo no, por eso le digo, chiquillos, yo no sé si alguien tiene alguna información distinta, ¿ya? Pero yo buscando allí, metiéndome, navegando un rato, me encontré solamente que en el año 1987, recién, el profesor Vicente León tenía una investidura. ¿Y con quién está ahí? El pastor, el profesor. Ahí tenemos al profesor, en la parte inferior izquierda. Tenemos al profesor León. ¿Con quién está ahí él? Con el pastor Remo Díaz. Pastor Remo Díaz. Con nuestro departamental. No logré contactarme con él para saber si él tenía alguna información más profunda con respecto a esto. Pero ahí tenemos historia, chiquillos. ¿Me entiendes o no? Ahí tenemos historia. Yo no sé si habrá un club antes que haya tenido una investidura antes de hacerse oficial a nivel mundial. Aquí tenemos a la Misión del Norte, la Iglesia Central de Antofagasta. La Iglesia Central de Antofagasta, ¿cierto? La Misión Norte de Chile, ya funcionaba el Club de Aventureros llamado Orión, dirigido por el profesor Vicente León. Ya, voy a aparecer de nuevo, chiquillos. Voy a sacar la... Estamos en vivo, cosas que pasan. Me pilló la tecnología. ¿Me escuchan? Sí, chiquillos, ¿cierto? Sí. Pero un poquito... Ya, chiquillos. Ahí aparecí de nuevo.
Me costó, pero llegué. Sí, por eso que yo hablaba con ustedes de la importancia de la historia, ¿ya? Porque es la única forma de que, como les dije antes, nosotros podamos formar líderes. ¿Sí? Nosotros estamos formando líderes. No se olviden nunca de eso, ¿ya? Cuando yo voy a algunas iglesias por allí y me encuentro con, ya no son jóvenes ya, niños con los cuales yo trabajé, que hoy en día son líderes en la iglesia, ¿cierto? Uno termina mirándolos con la satisfacción del deber cumplido. Y eso porque uno les enseña a amar la iglesia, a amar el club. Muchos de ellos hoy en día son líderes en sus iglesias, líderes. Y eso es lo que nosotros tenemos que provocar en cada uno de estos, en cada uno de estos niños. Cuando nosotros les enseñamos a amar el club, cuando nosotros les enseñamos la historia de cómo se formó, el esfuerzo que hubo, por eso que yo le preguntaba a la hermana Anita, cuando me decía que ella es de la iglesia de Cisterna Oriente. Yo creo que de seguro ella debe amar su iglesia. Yo no voy a dudar de eso. Seguro, ama su iglesia. Pero cuando yo entro a esa iglesia, que he ido en un par de veces incluso a cantar, mi sensación al entrar es totalmente distinta. Hay un sentido de pertenencia. Yo llegué a la iglesia en un periodo en el que nosotros construíamos la iglesia. Entonces, en el club pasa exactamente lo mismo. Miren, y ahí aquí hay una tarea para mi jefa. Se ríe cuando yo le digo mi jefa, pero es mi jefa. ¿Ya? Ella se está riendo. Mi madre, yo no estoy hablando de usted. ¿Ya? Si usted es mi jefa. ¿Ya? La jefa debería tener una foto de todos los que hemos sido coordinadores de aventureros ahí. Para que el que entre a su oficina vea la historia, ¿cierto?, de la misión. ¿Me entiende? O sea, yo fui el primer coordinador de aventureros. Si no me equivoco, después siguió Madel y ahora Madeleine. ¿Me entiende o no? Los tres deberíamos estar ahí en una foto. Como lo tiene la asociación, donde tiene a todos los presidentes que han sido parte de la asociación metropolitana. Hay un mural. Y en su club usted debería tener un mural de todos los que han hecho historia en su club. Y no es ni para ensalzarlo ni nada por el estilo, no. No. Es justamente para que los niños sepan quiénes fueron los que formaron el club del que ellos son parte hoy en día. Y de que hay una historia. Y de que ellos pueden ser parte de la historia. A lo mejor en cada periodo, una foto del club que había en aquel tiempo. Como el hermano, la foto que les mostré de la Iglesia Central de Antofagasta. La primera investidura, estaban todos los niños ahí. Cuando uno entra a Facebook, empieza a ver, oye, yo estuve ahí, mira, tienen como 50 años más, o 60 años algunos. Y yo fui parte de eso ahí, ¿me entiende o no? Y todavía son parte de la iglesia. Porque alguien les enseñó que ellos eran parte de la historia de su club. Por eso que yo, chiquillos, los invito para que ustedes conozcan la historia de sus clubes. Mira, por eso que yo pasé rápidamente la historia en Norteamérica, porque eso es Norteamérica. ¿Ya? Nosotros tenemos un tremendo legado. Nosotros tenemos un tremendo legado, chiquillos. ¿Por qué? Porque sobre nuestros hombros llevamos la responsabilidad de continuar un ministerio que tal vez costó mucho que se formara. Tal vez hubo sangre, sudor y lágrimas. No lo sé, porque tal vez hay muchos detalles que no se cuentan y que a lo mejor alguien podría investigar y a lo mejor nos encontramos con tremendas historias. Tal vez su club, que usted lidera hoy en día, o que usted quiere liderar, o en el que usted está trabajando, tal vez tiene tremendas historias. Cuando nos iniciamos como Misión Sur Metropolitana de Chile, ustedes no tienen idea cómo yo llegué a ser el primer coordinador.
bueno, malo, como sea. Bueno, en alguna parte había que partir. Esto se ha ido arreglando en el camino, por eso llegamos a la jefa que tenemos hoy en día. Ya va mejorando la cosa. ¿Ya? Entonces, pero ustedes no saben cómo se formó esto. Nadie a lo mejor sabe cuánto tiempo, cuánto dinero, ¿cierto?, puso el primer director que tuvo el club de ustedes. Entonces, todas esas cosas es importante conocerlas, parte de la historia. Entonces, ahí uno dice, bueno, y cuando uno llega a conocer esa historia, ahí uno llega al momento en que uno dice, es que yo esto tengo que continuarlo. O sea, esto tiene que seguir, esto no puede morir, no puede ser que después de tanto sacrificio, que después de tanto esfuerzo, esto se vaya diluyendo en el tiempo. Por eso que nosotros debemos participar de todas las actividades del club. Por eso que nosotros tenemos que participar de todas las actividades que tiene la misión. La que la jefa acá, que me gusta decirle jefa, no me gusta decirle madre, yo digo la jefa. Cuando la jefa reúne a su gente y hay que participar de actividades, ¿cierto? Todos tenemos que apoyar porque hay todo un esfuerzo de atrás y esto no es llegar a tirar una moneda para arriba o un montón de monedas y decir, ya listo, se hizo. O tirar puros papeles con ideas para arriba, ya listo, y si esto funciona. No, hay un esfuerzo. Hay toda una historia de atrás que muchas veces no conocemos, que a lo mejor sería importante conocerla justamente para que nosotros podamos entender lo importante del ministerio el cual nosotros estamos desarrollando, en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Para que nuestros niños, nuestros futuros líderes, chiquillos, nunca olviden esto, nosotros estamos formando líderes. Nuestros niños son los líderes, ni siquiera del mañana, si es presente. La personalidad que tienen los chicos hoy en día es totalmente distinta. El presente. Ahora, el club no es para entretener. ¿Ya? El club es, ¿cierto? Se creó con un propósito. La pregunta es, ¿cuál es ese propósito? Bueno, la hermana Solmar delante, ¿cierto? Se me adelantó ahí, ¿cierto? Comentando un poco el propósito que tenía el Club de Aventureros. Y nosotros no podemos perder de vista eso, chiquillos. O sea, el club fue creado en el año, oficialmente en el año 91, partió en el año 1930 con un propósito. Y ese propósito sigue vigente. Ese propósito sigue vigente, chiquillos. ¿Ya? Voy a volver a compartir pantalla. Voy a volver a compartir pantalla, así que todavía me tienen ahí, chiquillos. ¿No se ve? No se ve. Ahí está, tengo asistente yo, es la única forma que funciono yo. Por ahora. Hay que aprender nomás. Mientras tanto, ¿puedo decir algo? Sí, por Mi supuesto. estimado guía mayor, habla Sí. con Alejandra Ávila, del Club Ya. CAP. Me siento muy agradecida porque dentro de todo este grupo me acabo de dar cuenta, está uno de los pioneros de mi amado club, Ricardo Tobar. Así que estoy feliz. Él fue director en el año 2017. Y quien inició el club fue su esposa, la Carol, en el 2015. Así que agradecida del Señor porque puedo compartir con él en este momento. O sea, eso es lo que se genera, ¿me entiendes o no? Y eso, y eso es lo que nosotros tenemos que generar, y no solamente entre nosotros, sino también, ¿cierto?, entre nuestros niños. Porque esa es la idea. Justamente, ¿cierto?, de que, por ejemplo, usted pueda continuar lo que hizo su primer director. ¿Ya? Qué bueno que haya tenido un encuentro con su directora acá. Así es. Ya, no importa. Ya, no se dio. A ver, espera un poquito. A ver. Objetivo del Club de Aventureros, no sé si ustedes lo ven. Se ve el escritorio, hermano. Ah, ya. Ningún problema, chiquillos.
Usted, ¿alguno de ustedes es director del club o ustedes están trabajando en los clubes? ¿Cuál es el objetivo del Club de Aventureros? ¿Con qué propósito fue creado? Con el propósito de llegar a los adultos, los familiares. ¿Ya? ¿Alguien más? Sí, yo, para ayudar a desarrollar un buen carácter en los niños, creo yo. Ayudarlos en el desarrollo de su carácter y un carácter como el de Jesús. Alguien está hablando, no lo escucho bien. No sé si alguien lo escuchó bien. Yo, Zuli, por aquí. ¿Me escucha? Ya, dígame. Decía que Sí, yo le creo que escuchamos, uno de ahora sí. los objetivos es ayudar en la formación del carácter de los niños, porque un carácter más parecido al de Cristo, porque muchas veces tenemos niños que son visita y a esos niños igual podemos ayudarlos a desarrollar un carácter como el de Cristo. Amén. Ya, no pude compartir la pantalla. Lamentablemente tengo un computador que no es mío y no es ninguna maravilla. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Cuál cree usted que es el objetivo del club? De llegar a sus padres a través de ellos y presentarles a Jesús y entregarle valores, dice Ana Barraza. Llevar a los niños a los pies de Cristo junto con su familia. Ayudarnos con la familia y en grupo. O sea, uno no solamente apunta a los pequeños, también apunta a la familia, en compenetrarse entre ellos y que juntos puedan descubrir el amor de nuestro Señor a través de los estudios, de las capacitaciones, de lo que se pueda compartir, de la naturaleza, del entorno. Es como hacerles las almohaditas para el siguiente paso, que es para nosotros que nuestros pequeños puedan seguir con el club de conquistadores. Por lo tanto, nosotros como que le damos la pequeña seña en donde ellos se encantan del amor de Cristo. Y de esa manera pueden ellos continuar junto con su familia, porque eso es lo que nosotros tenemos que, por sobre todas las cosas, cuidar. Estar con los pequeños, pero también con la familia. Muy bien, muchas gracias mi hermana. No sé si alguien más tiene... Sí, es importante que nosotros tengamos claro el propósito de lo que tenemos claro. O sea, a ver, en una oportunidad alguien dijo, me gustó mucho el ejemplo, nosotros tenemos que tener objetivos claros y no movibles. Imagínense en el campo, si alguien toma el arado y tiene como punto de referencia un animal, una vaca. No pregunte cómo termina ese arado, porque la vaca se le va moviendo para todos lados. Entonces el tipo cuando mira para atrás, ¿cierto? El campesino empieza a mirar para atrás, ve que el surco nunca fue derecho. Claro, porque movió, ¿cierto? Tuvo una vaca allí, ¿cierto? Que se le movió para cualquier lado y para donde fue, para allá siguió el surco. Nosotros tenemos que tener objetivos claros. Debemos entender que el club de aventureros, ¿cierto? Tiene como objetivo que los niños experimenten la alegría y la satisfacción, por ejemplo, de hacer las cosas bien. Trabajar en equipo. Yo les voy a confidenciar algo en ese aspecto. Yo, antes de entrar al Club de Aventureros, bueno, yo toda mi vida he trabajado solo, en ventas, en el sur, solo. Por lo tanto, prácticamente me mando solo. Y trabajé en empresas que había que partir de cero. Eso significaba que yo, en cierto modo, administrativamente, hacía y deshacía nomás. ¿Ya? Y eso me provocaba un problema bastante grande, no trabajar en equipo. Complicado. Y era complicado. Yo podría haber sido anciano de iglesia a los 20 años. Toda mi vida estaba en la iglesia. Vine a ser anciano de iglesia como cerca de los 40 años.
Cuando logré entender, entrar por ejemplo, a este ministerio. Cuando yo entré a este ministerio, tuve que aprender a trabajar en equipo. Y es lo que nosotros tenemos que enseñarle a los niños. Sigo insistiendo, nosotros estamos formando líderes para la iglesia. Y este objetivo no ha cambiado en el tiempo. No ha cambiado, sigue siendo exactamente igual. Si nosotros como líderes entendemos que la historia dice que fue formado un ministerio que nosotros llevamos hoy en día con tales objetivos, esos objetivos siguen siendo actuales, no están pasados de moda. Nosotros tenemos que hacer que los niños experimenten la alegría y la satisfacción de hacer las cosas bien, que expresen amor a Jesús en forma natural. ¿Qué más? Cuando usted está participando en un club, ¿cuál es el objetivo que usted tiene en el club? Pregunto. Abran su micrófono y respondan. Hasta el momento hemos conversado bien, ¿cierto? Veo que tienen claro hacia dónde va el club. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué más podríamos decir de los objetivos del club? Bueno, como muy bien han dicho todos los que han comentado, que al final todo se resume en llevar a los niños a los pies de Jesús. Creo que ese es el principal objetivo y es lo que ya se ha mencionado también. Es una de las partes importantes, chiquillos, pero también nosotros tenemos que entender ya que nosotros tenemos que formar buenos ciudadanos para nuestro país y buenos ciudadanos para el reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar a un niño que sea útil para la sociedad y que sea útil para la iglesia. Por eso que nosotros desarrollamos a los niños en 4 áreas. Mi mundo, mi Dios, la familia, la sociedad. ¿Me entienden o no? Por eso que esto es un asunto totalmente integral, que descubran el mundo de Dios, ¿ya? Que puedan entender todo lo que ocurre alrededor, en su familia, en la sociedad, en el barrio, donde ellos se desarrollan. Todo lo que ustedes han dicho está muy bien. Simplemente, chiquillos, tenemos, y con esto termino, tenemos una tremenda responsabilidad. Una tremenda responsabilidad. La historia dice que este es un ministerio. Dice acá, el desarrollo armonioso e integral de los niños para generar habilidades de vida. Justamente, ¿cierto? Por eso digo, el niño tiene que desarrollarse en todas las áreas, no solamente Dios, 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 o no solamente la sociedad, 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 no. No, esto es un asunto integral, ¿ya? Y a través de ello nosotros llegamos a la familia, absolutamente. Por supuesto que formarlos para la Canaán celestial. No olvidemos la historia. Tal vez ahora nace el bichito de conocer la historia de su propio club. Conózcala. Si pueden tener un lugar donde ustedes puedan resaltar la historia del club, donde puedan tener los objetivos. Mire, cuando uno entra a algunas empresas, ¿cierto? Dicen, esta es nuestra misión, este es nuestro objetivo, ¿cierto? Nosotros somos la empresa tanto, todo. Y algunos tienen incluso, ¿cierto?, puestos allí quién es el dueño de la empresa, el gerente general, el gerente comercial, quiénes son los administrativos. Si ustedes lo pueden hacer, ideal, que los niños sepan la historia que tienen, cómo se formó su club, ¿cierto? Y la responsabilidad que tienen ellos también de poder llevar adelante este ministerio. Chiquillos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por darme la oportunidad. Ojalá que el mensaje haya sido claro y podamos seguir manteniendo la historia, porque ustedes la están escribiendo. Chiquillos, ustedes están escribiendo la historia del Club de Aventureros de la Misión Sur Metropolitana. Ustedes tienen la responsabilidad de continuar también esta historia en el tiempo. Que el Señor les bendiga, chiquillos. Gracias, igualmente. Muy bien, gracias hermano Elías por esta exposición. Bueno, es súper importante,